El arte siempre ha reflejado la condición humana, sus ideales, sus miedos y su inevitable enfrentamiento con la muerte y el caos. Dos pinturas separadas por apenas 25 años muestran un cambio profundo en nuestra percepción del mundo, de la serenidad racional de la muerte de Marat de David al caos desesperado del naufragio de la Medusa de Jericó. Podemos observar el surgimiento del terror moderno. Este mismo terror resuena en Disco Elysium, un videojuego donde el orden y el caos coexisten en un mundo fracturado. En este video exploraremos esta conexión y cómo el arte y el juego nos confronta con lo más profundo de nuestra existencia. Jacques-Louis David pintó la muerte de Marat en 1793, en pleno apogeo de la Revolución Francesa. Marat, un periodista y político revolucionario, yace muerto en su bañera, asesinado por Charlotte Corday. Su posición es serena, casi divina. La composición es geométrica. La línea de su brazo caído recuerda a Cristo en obras renacentistas, mientras que la bañera parece un altar. Esa geometría representa a un muerto, pero a un muerto que parece vivo y que en realidad anuncia la suerte de vida eterna. En el cuadro podemos ver una división casi aritmética del espacio en dos partes, donde las fronteras se sitúan en el rostro de Marat. Vemos una relación entre la finitud, representada por la mitad inferior del cuadro, y la infinitud, representada por la mitad superior, prácticamente negra, como invirtiendo la pintura barroca, que podría representar un ascenso de la oscuridad, de la profundidad del ser, a la claridad de la luz. En el Marat asesinado, la claridad corresponde a lo inferior, donde se encuentra el hombre, y el ascenso solo nos conduce a lo oscuro. Ambos coexisten armónicamente en esta teología invertida, donde Dios ha desaparecido. Como centro queda la cruz, compuesta por la verticalidad de la boca de Marat y la horizontalidad de su nariz. Queda el rostro humano, la imagen de la razón. La carta en su mano y el cuchillo en el suelo narran silenciosamente la tragedia. Cada detalle refuerza la idea de Marat como un mártir que sacrificó su vida por un ideal revolucionario. La violencia aparece casi como una excusa para pintar a la razón, porque ningún signo horroroso la delata. El terror no se encuentra presente porque de esta pintura ha desaparecido el tiempo. Ni siquiera el asesinato elimina la tranquilidad del rostro de Marat. David utiliza esta obra para idealizar a Marat como un mártir racional. La claridad del cuadro, sus líneas limpias y el uso del espacio negativo refuerzan una visión de orden y control absoluto. La muerte en este caso no es caótica, por el contrario, es sublime. Representa el triunfo de la razón sobre la irracionalidad del acto violento que lo mató. Sin embargo, esta idealización también plantea una pregunta. ¿Hasta qué punto el arte puede ocultar la violencia bajo la apariencia de serenidad? En 1819, Théodore Géricault presenta El naufragio de la Medusa, una obra que marca un giro en la historia del arte. Inspirada en un hecho real, el 2 de julio de 1819, la fragata francesa Medusa encalló, y dado que había botes para solamente 250 de sus 400 tripulantes, los restantes construyeron una gran balsa. A cabo de 13 días, solo 15 sobrevivieron. Imaginemos sus penurias: hambre, sed, desesperanza. Hubo suicidios, asesinatos e incluso canibalismo. El cuadro retrata un momento de desesperación absoluta. Los cuerpos se mezclan en una masa caótica mientras unos pocos luchan por sobrevivir. A diferencia de la claridad de David, Géricault presenta un caos absoluto. No hay un foco central claro. El cuadro no se puede mirar fácilmente de un solo golpe, sino que hay que recorrer la pintura. Además, el cuadro de Géricault, a diferencia del de David, es horizontal. Ni siquiera el cielo vive más allá del mástil de la balsa. Es un cielo que queda cortado. Esto implica que todo se juega en esta tierra y los límites son los propios del sufrimiento humano, alejándonos de la idealización de lo divino. Aparece también el terror. En primer lugar, aparece como la turbia mezcla de los cuerpos en los que ninguna figura en particular es relevante. Aparece la suciedad de la mezcla, que no es más que la suciedad de la historia, una mezcla entre vivos y muertos. Una fuerza anterior y anónima, el Estado, el poder político, ha llevado a la muerte a la humanidad y no a una figura representativa. En la balsa se muere, a diferencia de lo que ocurre en el mar contenido en la bañera de Marat, sin santidad ni dignidad. Incluso peor, ni siquiera se puede morir. Parece que el destino mismo sea el naufragio indefinido, un castigo perpetuo que evoca el mito de Sísifo.
En el mito, Sísifo es condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Los náufragos de la balsa de la Medusa comparten esta condena al absurdo, pero su sufrimiento tiene una dimensión adicional, el horror, que reside en la combinación del absurdo y la desesperación, una vida que no se puede vivir plenamente y una muerte que no llega para redimir. Es el rostro humano que, desgarrado por la desesperanza, refleja la imposibilidad de reconciliarse con el sufrimiento eterno, el naufragio perpetuo de cuerpos y almas. El cuadro no glorifica a sus sujetos. Acá no hay mártires ni héroes, solo la brutalidad de la supervivencia. La horizontalidad del cuadro refleja la falta de jerarquía. Todos están atrapados en el mismo caos, sin posibilidad de redención. El terror en esta obra no es un evento aislado, sino una condición humana compartida, la lucha constante contra el mundo que no ofrece respuestas. La luz en el horizonte simboliza una esperanza distante, pero inalcanzable. Los cuerpos entrelazados en el centro del cuadro parecen perder su individualidad, convirtiéndose en una masa colectiva de sufrimiento. Como las pinturas de David y Géricault, Disco Elysium nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre la condición humana, pero en lugar de un lienzo, utiliza la narrativa interactiva para explorar el orden y el caos, la razón y la desesperanza. Rebajol, el escenario del juego, es un naufragio hecho ciudad. Su arquitectura destartalada, sus personajes rotos y sus ideologías fallidas son ecos directos del naufragio de la Medusa. Cada calle cuenta historias de sufrimiento, de esperanza perdida y de lucha por sobrevivir. Como los pasajeros de la Medusa, los habitantes de Rebajol están atrapados en un sistema que los ha abandonado. Sus luchas diarias son el reflejo de un caos estructural que no pueden controlar. En el juego, encarnamos a un detective que debe investigar un crimen, un hombre que aparece ahorcado en un árbol. Este detective es una figura descompuesta, lucha contra el alcoholismo, la amnesia y su propia inestabilidad mental. No sabemos nada sobre él y él tampoco sabe nada de sí mismo. Como Marat, también busca un ideal, resolver un caso que le dé sentido a su existencia. Pero su búsqueda se enfrenta constantemente al caos de su mente y su entorno. Cada decisión que toma lo acerca más al colapso o a una posible redención. El juego vive esta tensión constantemente, sintiendo el peso de cada elección. El juego destaca por su narrativa introspectiva. Las voces internas del protagonista actúan como un coro griego, comentando sus decisiones y cuestionando su moralidad. Wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Esto lo convierte en un reflejo del terror moderno. No el miedo a monstruos externos, sino el enfrentamiento con nuestras propias inseguridades y fantasmas. En Disco Elysium, la verdadera lucha no es externa, sino dentro del protagonista. Cada monólogo interno, cada interacción con otros personajes, nos sumerge en un abismo que cuestiona nuestra percepción del bien y del mal. La muerte de Marat, el naufragio de la Medusa y Disco Elysium no solo nos muestran el caos externo, sino también el abismo interno. Nos enfrentan a nuestra fragilidad, pero también a nuestra capacidad de buscar significado en medio de la desesperanza. Quizás el terror que enfrentamos no esté en el caos del mundo, sino en la lucha por mantenernos firmes cuando todo parece desmoronarse. El arte, como la vida, nos invita a navegar por este caos y encontrar una verdad, aunque sea fragmentada. El protagonista de Disco Elysium no es un héroe clásico, pero en su lucha vemos un reflejo de nosotros mismos, un intento desesperado de dar sentido al naufragio que es la existencia.